Buenos días a todos. Buenos días. Por favor, Luisa Fernanda, recuérdame cuál es la tarea del equipo de tecnología en Fluid. eh, entregar, No, hacer entrega, no. momento, la entrega continua y temprana de software con calidad. No, así no es. Caterina. Exacta. Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana, no, entrega continua, temprana de valor. Eso fuera el valor. Johan. Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Correcto. Entonces, por favor, ingresen al Hangout, porque yo estoy en otra red diferente a la del Chromecast porque pues no deja. Entonces, voy a iniciar la presentación. Entonces, lo que hemos hablado hasta el momento, hemos tratado el tema de Scrum y el tema de Kanban. Hoy vamos a hablar de algo que se llama el Extreme Programming o programación extrema, resumido simplemente como XP. Entonces, el Extreme Programming es una metodología ligera o liviana para equipos pequeños y medianos que desarrollan software frente a requisitos vagos o que cambian rápidamente. Esto lo dijo Kent Beck, que fue el que se inventó el Extreme Programming, por allá en el año 96, si mal no recuerdo. Entonces, un momento, yo les comparto el Hangout. Entonces, en ese entonces, como les había comentado yo inicialmente, la forma en que se desarrollaban proyectos de software era mediante la metodología de desarrollo en cascada, que implicaba primero hacer un montón de reuniones con los clientes para saber qué necesitaban. Con base en esa lista de requerimientos se hacía un diseño. Y el diseño, pues no era solamente el diseño visual, sino el diseño de arquitectura y cuáles eran los módulos, las dependencias, etcétera. Y con base en eso, ya se empezaba a hacer el desarrollo y una vez terminado el desarrollo, se procedía a hacer una fase de testeo, de documentación, de entrenamiento, hasta que después de mucho tiempo ya por fin se lanzaba el software, etcétera. Eso tendía a fracasar precisamente porque durante el tiempo de desarrollo los requisitos cambiaban y los proyectos generalmente fracasaban. Entonces, en algún punto, a Ken Beck lo contrataron para desarrollar un sistema de nómina en la empresa de Chrysler, después de que un proceso en cascada fracasara ahí en Chrysler. Entonces él armó un equipo usando el sentido común que tenía y la experiencia que tenía como desarrollador, formuló como los principios de la programación extrema y empezó a trabajar. Y ahorita les cuento lo que pasó. Entonces, el objetivo del Extreme Programming es generar múltiples ciclos cortos de desarrollo con liberaciones frecuentes, ya lo conocemos por Scrum y por Kanban, producir software de alta calidad de forma eficiente, incrementar la respuesta al cliente y llevar las prácticas de ingeniería de software al extremo, de ahí donde viene la palabra extremo. Entonces, como les decía, en el 96 pues Ken Beck entró a hacer como un reproceso más bien como una reconstrucción de lo que se había hecho en Chrysler, empezando todo desde cero y siguiendo su propia metodología. Y con esto, pues él formuló la metodología, entrenó un equipo que tenía y empezaron a hacer el desarrollo y durante un año empezaron a trabajar con esta metodología para hacer ese sistema de nómina. Al finalizar este año, esta aplicación se utilizó para calcular la nómina de un lote inicial de 10.000 empleados y así, durante todo ese periodo, el ciclo continuó recibiendo requerimientos en caliente y dando respuestas continuas al cliente. ¿Cuáles son las actividades principales de Extreme Programming? La codificación, que involucra al usuario final como parte del proceso de codificación. Acá es importante porque en las otras metodologías yo trabajo cerca del cliente o cerca del usuario final, pero acá involucra al usuario como parte del proceso de codificación. Es que yo tengo que, si es necesario, tomar al usuario que me pidió las cosas y sentarlo a mi lado para que yo vaya programando e irle mostrando qué es lo que va resultando del proceso que estoy haciendo. Es decir, el usuario final empieza a ser parte del equipo de desarrollo.
El testing. Esto ayuda a asegurar la calidad y la longevidad del código. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trabajaba en cascada, yo tenía algo que se llamaban los casos de uso. Entonces, un caso de uso era, por ejemplo, caso de uso, registrarse en la plataforma. Y el caso de uso decía prerequisitos, que el usuario no existe en la plataforma. El usuario ingresa, da clic en registrar, ingresa los datos, confirma la contraseña, le da enviar, va a su correo, verifica el enlace, la operación es exitosa, estado deseado de la plataforma, hay un usuario nuevo. En caso de error, no debe haber usuarios nuevos. Se contempla como el caso ideal y qué pasaría si algo sale mal. Y derivado de ese caso de uso, salían al menos un caso de prueba, al menos, porque dependiendo de todas las validaciones, pues había distintos casos de prueba que tocaba hacer. Entonces, en los casos de prueba yo tenía que decir, el usuario no ingresó el correo, que era un campo requerido, dio clic en enviar, le aparece un mensaje de no sé qué, puso la contraseña y la contraseña de confirmación no coincide, entonces debe aparecer un letrero que diga no sé qué. Y así con todo eso salían sendos casos de prueba que después un humano tenía que tomar el caso de prueba y empezar a probar que todo lo que decía el caso de prueba efectivamente ocurriera. ¿Qué implicaba eso? Que cada vez que hubiera un cambio en la plataforma para yo asegurarme que nada estaba roto, las personas que hacían pruebas tenían que tomar su libro de casos de prueba y empezar nuevamente a repetir todo el proceso cada vez que se iba a liberar. Eso hacía que liberar nuevas versiones fuera supremamente demorado porque había que tocar, o sea, tenía que tener un equipo de testing que se dedicara a hacer absolutamente todo eso. Entonces, para eso, pues obviamente el objetivo es que las máquinas ayuden a automatizar un proceso para que las máquinas trabajen para el hombre y no el hombre para la máquina. Entonces había que buscar la forma de automatizar esas pruebas y ahí es donde salen las pruebas automáticas que todos hacemos. Entonces, el testing es algo que es fundamental dentro del Stream Programming y más adelante vamos a hablar de eso. Escuchar. Para saber lo que un usuario quiere, basta con preguntarle y escuchar con atención lo que responde. De aquí surgen elementos como las historias de usuario y los criterios de aceptación. Según lo que he revisado, la mención más antigua que se hace en cuanto al término de historia de usuario viene del Stream Programming. Las demás tomaron ese término para poder documentar lo que el usuario requería. Y para las historias de usuario vamos a hacer un par de charlas dedicadas exclusivamente a cómo armar una historia de usuario bien armada. ¿Listo? Diseño. Esto hace referencia no solamente al diseño visual, sino al diseño de cómo va a funcionar el sistema, qué servicios va a consumir, cuáles son sus dependencias. Y el objetivo siempre es, como yo voy a estar haciendo lanzamientos pequeños del software constantemente, tengo que hacer funcionalidades que sean componentes independientes, aislados, que yo fácilmente pueda reemplazar por un nuevo componente sin tener que hacer cambios en toda la plataforma. ¿Cómo hacer esto? Eso lo vamos a detallar más cuando estemos viendo los principios SOLID, que son los principios de diseño de componentes. Y los valores del Stream Programming está la comunicación, que esto implica estar constantemente en comunicación con el usuario final. Como les decía anteriormente, Stream Programming busca que el usuario final sea parte del equipo de desarrollo, entonces tiene que haber una comunicación muy fluida entre el equipo de desarrollo y los usuarios finales. La simplicidad, esto porque cuanto más complejas sean las cosas, más costosas salen en términos de dinero, de tiempo y de esfuerzo. Y tiene que haber retroalimentación. Esto es importante porque si yo lanzo funcionalidades pequeñas constantemente, yo constantemente puedo hacerle preguntas al usuario final sobre lo que le estoy entregando, saber si lo que le estoy entregando genera valor. Y con base en lo que ellos me responden, pues yo puedo hacer un nuevo ciclo de mejoramiento para lo que esté desarrollando. Valentía, como lo mencionamos también en las otras metodologías, hay que tomar decisiones difíciles, aceptar equivocaciones. A todos nos cuesta aceptar que nos equivocamos y aceptar que no tenemos la razón en algo. Y lo más importante, si yo me comprometo a algo, a hacer una entrega, y por la razón que sea no voy a cumplir con esa entrega, hay que decirlo con tiempo, para que el usuario final sepa a qué atenerse y no asuma que sí vamos a entregar algo que no se va a entregar.
El respeto. Todos deben estar comprometidos con el éxito del proyecto. Esto ayuda a generar un ambiente de trabajo y buena comunicación dejando de lado diferencias superficiales. Tengan en cuenta que en principio todos somos iguales porque todos venimos a trabajar en el mismo equipo. Podemos en un momento dado, cuando alguien no esté, tomar su lugar. Luego tenemos que buscar la forma de generar un buen ambiente de trabajo, algo que genere motivación y que genere agrado por lo que se está haciendo en el día a día. Eso es lo que vamos a ver hasta hoy de lo que es Stream Programming. A partir de mañana, o sea, yo Stream Programming no pensaba gastarle mucho tiempo, pero Stream Programming tiene 12 prácticas que ya empiezan a tocar el terreno técnico sobre cómo hacer pair programming, cómo hacer pruebas unitarias, etcétera. Y eso pues constituye casi que la base de cómo aterrizar toda la parte teórica que hemos visto hasta el momento. Y a eso pues vale la pena gastarle algo de tiempo. Entonces voy a parar la grabación aquí y voy a hacer unas preguntas para el resto del equipo para que nos pongamos de acuerdo con cosas.